Hola, buenos días a todos. Es un gusto volver a encontrarnos, es un gusto volver a platicar de las cosas que Dios pone en nuestro corazón para este tiempo, para cada uno de ustedes. Lo hacemos con mucho amor y lo hacemos con una expectativa grande en nuestro corazón de que el Señor en estos tiempos de angostura, en estos tiempos de aflicción, nos da palabras de aliento, nos da palabras de corrección, nos da palabras de precaución, porque ese es nuestro Dios, es el Dios que nos ama, es el Dios que nos cuida, es el Dios que protege nuestras vidas en cada momento y en cada situación, y por eso le damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a nuestro Dios. Y en esta mañana quiero hablarles sobre otra de las parábolas. Recuerden que estamos en este 2020 hablando sobre lo que Jesús les dijo a sus discípulos, lo que Jesús les dijo a las multitudes que lo seguían acerca de las verdades del reino. Su palabra dice que utilizó las palabras, las parábolas, y qué manera tan elegante de destapar nuestros oídos, de quitar toda ceguera espiritual, de volver el corazón a su estado normal después de haberse endurecido a través de la enseñanza de cada una de estas parábolas. El Señor dice que estaban engrosados los oídos, los ojos espirituales estaban cerrados a las verdades del reino, porque el corazón se había endurecido. Y a través de estas parábolas nos abre el entendimiento y nos confía, nos empieza a hablar, nos empieza a vaciar estos misterios del reino como buen Padre Celestial. Empieza a sacar los tesoros, nos empieza a abrir su corazón, empieza a hablarnos de toda esa constitución política del reino, de todo ese gobierno, de toda esa autoridad, de toda esa cultura de la cual quiere impregnar nuestras vidas, de esa cultura que va muy por encima de una cultura humana, muy por encima de principios y antivalores que pudiéramos aprender en esta vida, o valores que pudiéramos adquirir en nuestra vida, pero que no concuerdan con los valores, con la cultura, con la manera de vivir del reino de los cielos. Y escuchábamos de la boca del apóstol la semana pasada la enseñanza sobre la parábola de las 10 vírgenes. ¡Wow! ¡Qué enseñanza!, ¿verdad? Cuánto alimento, cuánta carne, cuánta verdad, cuánta revelación nos proyectó a través de la palabra el Señor en nuestro entendimiento, y de verdad le damos muchas gracias al Señor. Y por eso estamos hoy en este día hablando sobre el trigo y la cizaña, porque son tiempos peligrosos, pero también, como todo peligro, trae consigo una oportunidad. De hecho, cada crisis en nuestra vida nos debe llevar a grandes momentos de evaluación. El Señor ha puesto a la iglesia en un Selah global, en un momento de meditación, en un momento de introspección, en un momento de reevaluación, en un momento en que podemos meternos de lleno a la revelación de Dios para entender y para ser entendidos de los tiempos. Estos momentos de crisis nos debe llevar a momentos de rectificación, no solamente a darnos cuenta qué estamos haciendo, no solamente a darnos cuenta qué estamos haciendo mal, pero a rectificar. Y de una mayor afirmación en los caminos del Señor. Yo creo que cuando hacemos todo eso nos afirmamos, nuestras raíces hacia abajo crecen y nos volvemos verdaderamente robles, plantío de Jehová, robles de justicia para gloria de nuestro Señor. Y son tiempos en los que cada día vamos a ver el incremento de la apostasía, de lo que nos hablaba el apóstol la semana pasada, el incremento de la apostasía en la iglesia, y tenemos que estar alertas y vigilando cada día nuestro andar en el reino. El Señor nos habla en su palabra que en los postreros días habrá muchos que apostatarán de la fe, pero dice que escucharán doctrinas de demonios y que muchos saldrán y causarán toda clase de mal al mundo, y tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo? ¿Por dónde empezar? Y hay una palabra que Pablo le dice a Timoteo que me encanta citar cada vez que puedo, cuando Pablo le dice a Timoteo que hay una prioridad.
que como hijos tenemos una prioridad delante de Dios. Como hijos de Dios tenemos una prioridad, y es ese tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y ustedes ya se han podido dar cuenta que las parábolas están impregnadas, cargadas de doctrina del reino, la cual tenemos que aprender, la cual tenemos que entender, la cual se nos tiene que revelar al corazón, para que podamos tener ese cerco de protección alrededor de nuestras vidas. Yo quiero hablarles acerca de esto. Dios ha estado poniendo esta palabra en mi corazón para que estemos alertas. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, y un enemigo que es muy sutil. Y a veces cuando oímos la palabra apostasía o doctrinas de demonios, ¿verdad? O cuestiones del mal, pensamos que es algo tan malo que a mí no me puede pasar, ¿verdad? A veces pensamos, no, pues yo ya estoy adentro, yo ya soy un hijo de Dios, a mí no me pueden pasar esas cosas. Pero la Escritura también nos dice, Pablo nos dice, el que crea estar firme, nos advierte, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero repito, el enemigo es muy sutil y muy astuto, y muchas veces, y nosotros lo hemos experimentado en carne propia, que la carne es débil, y cuando la carne es débil, coopera con el enemigo. Pero Jesús, como siempre, con tanto amor y con tanta pasión que tiene por los suyos, nos abre los tesoros de su reino a través de las parábolas, y esto es algo muy glorioso. Entonces quisiera que viéramos una escritura donde nos explica un poquito más esto el Señor. Es Mateo 13, versículos 33 y 34, y dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aquí en este texto la palabra parábola dice que es una narración ficticia o simbólica de la vida común que conlleva a una moraleja, a un poema o a un refrán. Es algo que es dicho en sentido figurado, es una comparación, es un símbolo. Y entonces ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, para que podamos ver de lleno la narración y la enseñanza de esta parábola. Dice: parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Y a veces hay personas que nos hacen esta clase de preguntas de por qué hay tanta maldad en el mundo. ¿Por qué, si Dios sabe que hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta pobreza y hay tantas cosas sobre la faz de la tierra? Pues Dios aquí ya nos está diciendo que Él no hizo eso, que Él no ha hecho eso, que hay un enemigo que también tiene una semilla y que la planta en el mundo para que vengan toda clase de tropiezos. Ahora, déjame explicarte lo que aprendí acerca del trigo y de la cizaña. ¿Sabías que la cizaña también es una semilla? Cuando el Señor se refiere aquí al trigo y a la cizaña, se está refiriendo a personas.
El trigo y la cizaña son personas. Y también sabías que la cizaña también es una semilla. Pero entonces, ¿qué pasó? Veamos qué dice el diccionario bíblico y otros diccionarios sobre esto, sobre lo que es la cizaña. Dice el diccionario bíblico que la cizaña es trigo reciclado, cuya semilla es negra, tóxica y venenosa. También la cizaña, dice aquí, es una planta muy parecida al trigo, que tiene espigas anchas y planas. También figurativamente dice que es un vicio que se mezcla entre las buenas acciones o costumbres, cualquier cosa que daña a otra, maleándola y echándola a perder. Wow. También sus sinónimos son disensión, enemistad, escándalo, contienda y tropiezo. Wow. Pues según los entendidos en este asunto, y por alguna extraña razón, dicen algunos escritos, en un de repente y sin motivo aparente surge la cizaña junto al trigo. Y entonces los agricultores que enfrentan esta situación se enfrentan a dos grandes problemas. Dice, la apariencia de la cizaña no cambia mientras está en crecimiento. Tiene un parecido impresionante con el trigo. De hecho, es por ello que no se puede cortar, porque es igualita mientras está creciendo. Pues aparentemente en la superficie todo parece bien y se ve igual que lo verdadero. Pero el segundo problema con esto es que estas raíces negras y tóxicas y venenosas que echa este grano negro tóxico empiezan a querer entrelazarse, obvio, por debajo de la tierra de manera escondida, con las raíces del trigo, buscando contaminarlo para cambiar su naturaleza. Oh, wow. Luego entonces, si alguno distinguiera esto en el tiempo del crecimiento de ambos y lo quisiera arrancar, también arrancaría en gran parte la buena planta e impediría la buena cosecha. Entonces se perdería tanto lo uno como lo otro. ¿Y qué han descubierto los conocedores? Que lo más conveniente y por amor y cuidado a lo verdadero es dejar que crezcan juntos, y entonces cuando la planta ya esté madura y dé fruto, se podrá distinguir cuál es cuál. ¿Cómo? ¿Por el fruto? Sí, eso es lo que dicen los conocedores, por el fruto, porque el verdadero trigo, la verdadera planta va a dar un fruto bueno. La semilla de la cizaña jamás. Por eso pueden reconocer que la verdadera planta, una vez que está cargada de esas espigas, de ese grano, lo primero que hace es que se inclina, se dobla. ¿Cómo pueden distinguir a la cizaña? Precisamente por eso, porque se mantiene erguida. Se mantuvo erguida durante todo el tiempo de crecimiento, pero lo que la delata, lo que hace que sea vista y que sea obvia a la vista de los recolectores, es que se queda erguida, se queda de pie, inmutable. Y dice aquí que entonces se dan cuenta que esa es la planta falsa, y entonces la pueden cortar con toda libertad. ¿Por qué no da fruto esa planta? Porque ya no está en su ADN producir un fruto para bien. El trigo, como buena planta, con buena semilla, sí. Lo que hace que la planta pueda ser distinguida como buena es aquella actitud de reverencia, aquella actitud de humildad, aquella actitud que se dobla con el fruto, que el fruto es algo que hace que la planta se doble y tome una postura distinta, una actitud distinta a la otra planta. Y otra cosa muy importante es que el fruto hace que el trigo siempre sea notorio a los conocedores. Es por el fruto, es por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la fe, por la benignidad, por la bondad, por la mansedumbre, por el dominio propio que se distingue una planta de la otra.
es por el resultado que produce, es por lo palpable que delata su naturaleza. ¿Cuál fue la influencia? ¿Cuál fue el daño que recibió la cizaña? Una mala influencia, los vicios que nunca desaparecieron. Entonces esto hizo que sus raíces se tornaran amargas y tóxicas, y de aquellas personas que nunca resolvieron esto en su corazón. Ese sentimiento que cuando inicia, porque todos tuvimos la misma oportunidad, pero hay un sentimiento que cuando inicia no se le pone mucha atención, pero que con el tiempo, si no sana, si no se resuelve y si no se arranca de maneras contundentes, puede ser la razón de un cambio de nuestra naturaleza, puede ser lo que nos lleve a tener una metamorfosis para mal. Un cambio de color, un cambio de sabor en nuestras raíces, un cambio de propósito y por ende un cambio de un destino eterno. Y es por eso que el Señor nos advierte en este tiempo, y por eso te dice: ten cuidado de ti mismo, porque a lo mejor nosotros como pastores no somos omniscientes, el único omnisciente es Dios, no podemos estar cuidando, ¿verdad?, todo el tiempo, planta por planta. Eso es trabajo del Espíritu Santo, pero por eso el Señor dice: sí, estás en un rebaño para ser cuidado, para ser pastoreado, pero vas a tener que tener un cuidado especial por tu propia persona, porque no siempre va a haber gente alrededor de ti que supervise tu vida espiritual, pero sobre todo que supervise tu corazón y lo que puede influenciarlo para mal. ¿Cuál es el peligro con estas raíces amargas? ¿Cuál es el peligro con esta toxicidad? Porque lo podemos encontrar en todo el mundo, pero también se encuentra en nuestras casas. No falta en nuestra familia una persona tóxica. Puede ser el padre, puede ser la madre, pueden ser los hermanos, puede ser algún familiar, pueden ser los abuelos, pueden ser los amigos, las personas cercanas, esos círculos concéntricos que se van abriendo en nuestras relaciones interpersonales. Pero ¿cuál es el peligro de que estas raíces se puedan tornar amargas? Que impidan que sigas alcanzando la gloria y la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia. Hay peligro de perder nuestra salvación, y la amargura, la toxicidad es la estrategia sutil del enemigo para que no lleguemos a salvo ni salvos a la meta. Por eso en Hebreos 12, versículos 14 al 15 dice: seguir la paz con todos. Esto nos insta el Señor en esta palabra, seguir la paz con todos. Y hay una cláusula muy importante, dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego prosigue, dice: mirar bien. Vamos a tener que mirar bien. Vamos a tener que poner atención, vamos a tener que abrir nuestros sentidos espirituales. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esta os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice: seguir la paz con todos. Si tienes algo contra alguien, no se lo digas a otro. Ve con esa persona, ve conmigo, voy contigo. Si yo peco contra ti, hablemos de frente, solucionemos esa situación, ese conflicto de frente y tratemos de darle solución. Porque si se lo dices a otro, no sanas, pero sí contaminas. Hay personas que tienen cosas en su corazón, hay personas que tienen broncas en su corazón contra otros, pero en lugar de hacer lo que dice la palabra de Dios, hacemos las cosas de manera incorrecta, y entonces en lugar de sanar, por eso dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y luego orar unos por otros para que seamos sanados. Tenemos que confesar las ofensas con las personas correctas en el momento oportuno, porque si lo hacemos con un tercero, con un cuarto, con un quinto, lo único que estamos haciendo es esparciendo amargura, es esparciendo esa toxicidad, y nuestro corazón no va a sanar y va a ser una grieta donde el enemigo puede sembrar su semilla. ¿Sabes lo que significa eso? Que estas personas no buscan perderse solas, siempre buscan perderse con alguien más.
Esta escritura nos dice cuál es el remedio para la enfermedad. Como buen médico, como buen padre, siempre nos diagnostica, nos escanea, nos hace los análisis pertinentes cuando nosotros le permitimos entrar en nuestro corazón. Y una vez que localiza el problema, no solamente nos los dice, sino que también nos da el remedio, también nos da la medicina. Dice, es seguir la paz con todos y la santidad, porque de lo contrario no veremos al Señor. Regálate esa oportunidad el día de hoy. Ponte en paz con tu prójimo, ponte en paz con esa persona, ponte en paz en esa situación y cuida quien se acerca a ti solo para querer contaminar tu corazón. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, como vuelvo a repetir, porque no estamos todo el tiempo junto a personas que pueden vigilar la salud de nuestra vida espiritual, pero es aquí donde echamos mano de ese cuidado de nosotros mismos. Y no le creas al que viene y te dice que porque te ama y porque te tiene confianza, te tiene que decir lo malo y las cuestiones y las opiniones y el criterio que tiene acerca de los demás. El verdadero trigo tiene el fruto del Espíritu en su vida. Siempre tiene el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. De los otros te dice el Señor, apártate. Es bíblico apartarte. Una vez que has tratado tu causa con tu compañero, dice la Escritura, y el compañero, la persona no quiere arreglar esa situación, dice el Señor, apártate. A estos evita, con los tales ni aun comas. Y no es porque los desprecies, y no es porque los hayas dejado de amar, y no es porque los rechaces, sino simplemente estás salvaguardando tu propio corazón. Si esa persona no quiere arreglar ese asunto en su corazón, dice la palabra, aléjate, apártate, a estos evita. Primera de Corintios dice, no erréis, no te equivoques. Si Dios dice no te equivoques, es que muchas veces nos hemos equivocado. A veces decimos, es que yo le amo, es que amo a esta persona y me gustaría ver un cambio en su vida. Sí, pero dice la Escritura, hay ocasiones en que eso no lo podemos poner en práctica. Dice la Escritura, no te equivoques, las malas conversaciones siempre corrompen, siempre echan a perder las buenas costumbres. No platiques de los defectos y fallas de otros con otros. Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. Ten las agallas para confrontar y deshacerte de esa amargura, para que no pierdas tu salvación y de paso te lleves a otro entre los pies. Imagínate el juicio. Dice la Escritura que quien hace eso es porque ya está siendo transformado en su ADN espiritual, en su naturaleza, y el fruto no va a ser un fruto de justicia, sino va a ser un fruto que los lleve a un juicio eterno. O si la persona no se presta para eso, entonces Jesús tiene otra receta. Dice la Escritura en Marcos 11:25, cuando estés orando, perdona. Si no tienes las agallas para confrontar, si no tienes esa decisión en tus manos, entonces cuando estés orando, perdona, deshazte. Cuando Dios explica la parábola, dice que el diablo es el que siembra esta semilla. Y entonces uno que fue hijo de Dios puede convertirse en un hijo del diablo. Eso es lo que está diciendo. Y estar en el mundo solo para poner tropiezo a aquellos que ve caminar y a aquellos que ve confiados en el reino. Estas personas, las personas que caminan correctamente, las personas que van por la dirección correcta, muchas veces son los candidatos para que estas personas puedan sembrar lo que dice la palabra de Dios en esta escritura, la cizaña en sus corazones. Y vamos a Mateo 13, 36 al 43, porque es una de las veces en el que el Señor tiene que explicar la parábola del sembrador. Los discípulos le dicen que se las explique, pero la parábola de la cizaña dice en Mateo 13, 36 al 43, perdón, en la parábola del sembrador el Señor se las explica de manera voluntaria, pero aquí mira lo que dicen los discípulos. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, ¿verdad? Se lo dice ahí a todos los que se habían reunido para escucharlo. Entró Jesús en la casa y acercándose a él,
sus discípulos le dijeron, fíjate bien nada más, la curiosidad que tenían, esto les pegó, esto les habló el corazón a los discípulos y dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Lo que te decía en un principio, la semilla está hablando de personas, como en la parábola de la oveja perdida, está hablando de personas. En la parábola de la moneda perdida está hablando de personas. Y entonces aquí dice, la cizaña, la mala semilla o el trigo reciclado, cuya semilla es tóxica, son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí está tan clara la explicación. La siega va a ser hasta el fin del siglo y los segadores van a ser los ángeles. Nadie tiene permiso, ni siquiera Jesús mismo va a hacer esto en el día final. Los únicos que tienen permiso de venir a arrancar tanto la planta buena como la mala son los ángeles. De manera, dice aquí, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Es hasta entonces, no antes. Es hasta entonces. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Imagínate nada más que ellos van a tener la prioridad. Lo que va a venir a hacer Jesús primero no es a cortar el trigo. Lo primero que va a hacer es va a enviar a sus ángeles a recoger y recogerán de su reino. Wow, estaban en el reino. Recogerán de su reino. Estaban ahí a todos los que sirven de tropiezo. Y aquí la palabra tropiezo es la palabra escandalón y quiere decir el que causa tropiezo, el que pone trampas para hacer caer a otros, el que usa de una carnada para sacar a otros del camino. Y dice aquí, y a los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad es maldad, cosas torcidas, cosas perversas, cosas engañosas, la astucia para engañar. Dice la Escritura que van a recoger a estos del reino. Wow. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego entonces, fíjate, una vez que haya desaparecido la cizaña, una vez que haya sido arrancada y echada en el fuego, hasta entonces dice, los justos, wow, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Iglesia, yo te pido en este tiempo que tengas oídos para oír y que oigas lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Jesús nos habla de dos sembradores, Dios y el diablo. Nos habla de dos paternidades, el Padre Celestial y el Padre de mentira. Están en el mundo y tenemos que entenderlo. Dos clases de semilla, dos clases de persona, una buena y una mala. Dos intenciones, una para hacer el bien, para hacer el alimento de muchos, para llevar el fruto a muchas mesas espirituales, y otro para envenenar a muchos. Uno que da fruto y el otro que da problemas, el otro que sirve de tropiezo, el otro que sirve con la iniquidad. Dos finales, el fuego eterno y el reino eterno. Aquí se trata de la eternidad, y por eso dice el Señor, mirad por vosotros mismos, mira por ti mismo. No tienes que tener tus ojos en otras personas, mira por ti mismo. Habla de un solo campo, el mundo. Una sola cosecha, el fin del mundo. Unos solos segadores, los ángeles de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿cómo podemos cuidar este ADN espiritual correcto? Que podamos dar fruto
porque eso se va a ver al final de los siglos. No es hoy, no es mañana, no es dentro de 10 años, es así al final de los siglos, en el último momento, cuando el Señor regrese otra vez y envíe a sus ángeles a recoger el grano en su granero. Y yo le decía al Señor, ¿cómo podemos ser guardados? ¿Cómo podemos ser guardados de no cambiar de naturaleza, de no cambiar de manos? Porque la buena semilla siempre está en manos del Padre Celestial, pero esta otra semilla cambia de mano. ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo es esa transición de pasar de las manos de Dios a las manos de Satanás? ¿Cómo es que se cambia de ser una buena semilla a una semilla reciclada, negra, tóxica, venenosa, que pone tropiezo a otros? ¿Cómo cuidar esa naturaleza para que no cambie de sabor, para que no cambie de color, para que no cambie de destino? Y creo que esto lo digo una y otra vez. Cuidemos nuestro corazón. La cizaña ya está en medio nuestro. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón es el que determina el rumbo. Y yo diría, no solamente el rumbo, sino la meta de tu vida. Es inevitable la presencia de la cizaña, inevitable. Ya fue sembrada por el malo, ya está sembrada, dice la Escritura, y está destinada a estorbar, a ser confundida. Va a tratar a toda costa de impedir el buen fruto, porque es imitadora, tiene apariencia de piedad, y también crece, y también madura, y también permanece hasta el final. Y es aquí donde tenemos que echar mano del discernimiento del Espíritu Santo. Por eso en la parábola anterior nos hablaban de tener el aceite en nuestras lámparas. El aceite simboliza o es un emblema del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es lo que trae luz, es lo que alumbra con la palabra nuestros corazones y hace que tengamos discernimiento. Hasta echar mano del sentido común, ¿verdad? De por qué se parece, pero no dan fruto igual, ¿verdad? Tenemos que echar mano. Solo come y bebe. La cizaña solo come y bebe de los nutrientes de la tierra, pero su intención es poner tropiezo con el ADN que ya está en ella, pero que jamás producirá fruto para vida eterna. ¿Cómo opera esta semilla? ¿Cómo opera? ¿Por cómo podemos cuidar el corazón? Tenemos que saber cómo opera y cuál es su propósito. ¿Cómo opera? Fíjate bien lo que te voy a decir. Usa de la ofensa. Usa de la ofensa. Y no precisamente porque la cizaña te ofenda. Este tipo de personas no te van a ofender, pero este tipo de personas van a llegar a tu vida, o van a tomar ocasión, o van a tener la oportunidad. Se les abre una pequeña puerta a nuestra vida cuando estamos ofendidos. Ahora, es imposible que no haya ofensas en el mundo. La palabra dice en Santiago, es imposible, todos ofendemos. Pero fíjate lo que dice la palabra, yo te puedo ofender, pero tú eliges si quieres ofenderte. Tú eliges si quieres recibir esa ofensa. Y el enemigo siempre va a usar la ofensa en un corazón. Si esa ofensa entra a tu vida y hace una estancia permanente, se convierte esa ofensa en un imán para la cizaña. ¿Cuál es el propósito de la ofensa? Hacerte caer en amargura. Así dejas de alcanzar la gracia de Dios y corres el peligro de perder tu salvación. El propósito de la ofensa no solamente es eso, sino que llegues a ser una persona que contamine a otros. La palabra tropiezo también quiere decir una rama para trampa, un arbusto encorvado, una causa de desagrado o de pecado, ocasión de tropiezo, ocasión de caída, caer. Y también hay otro numerito en la concordancia que dice una vara concarnada, por lo general una trampa, una piedra de tropiezo, una ofensa, una causa de tropiezo, un obstáculo, una resistencia, una ocasión para caer. Y fíjate bien lo que te voy a decir, aquí esta palabra me pegó, dice motivo de una caída temporal
o permanente. Cuida tu corazón de las ofensas. Las ofensas son los dardos de fuego del maligno que son enviados al corazón para herirte, pero contienen veneno cuyo propósito es cambiar tu color, tu sabor y tu destino si queda ahí por largo tiempo. ¿Qué saca ese dardo del corazón? ¿Qué saca? Porque es inevitable que vengan las ofensas, es inevitable que encontremos gente que ofende, es inevitable. Qué triste es esto, es inevitable. Y nosotros muchas veces, dice la Escritura, también lo hacemos. Pero ¿qué saca este dardo del corazón? ¿Qué no le permite a este dardo hacer su estancia permanente en mi corazón? El perdón. El perdón mantiene a salvo tu corazón. Cuando tu corazón está cuidado, tu lengua está sujeta y tus oídos están atentos a la voz del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. El perdón te mantiene a salvo el corazón, porque cuando tu corazón está cuidado, tu lengua está sujeta y tus oídos están atentos a la voz del Espíritu Santo. Fíjate lo que te digo aquí en Lucas capítulo 17, versos del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, y ya para que Jesús lo diga, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dios nos trata así, esa es la palabra que utiliza, a uno de estos pequeñitos. Y luego el verso 3 dice, mirar por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, dice la Escritura, perdónale. ¿No sucede esto en nuestras casas? Muchas veces decimos, ay, todo el tiempo me estás pidiendo perdón. Qué bueno, la palabra dice si se arrepiente y si 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, dice perdónale. Perdónale, Dios nos da esa orden. ¿Por qué? Porque el beneficio no es para la persona que estás perdonando. El beneficio es para ti. Estás sacando el dardo de fuego del maligno, el dardo venenoso, que lo único que busca es cambiar tu color, es cambiar tu dulzura, es cambiar tu destino y tu propósito. Lo que estás haciendo es que estás arrancando el arma letal del enemigo. Y no creas que es un arma que te mata en el instante, no, tiene un efecto lento, un efecto que desprende su veneno de maneras lentas. Es un proceso lento, pero si se queda ahí puede cumplir su propósito. Entonces dice la Escritura, tenemos que cuidarnos de las ofensas. Pero también hay una cosa aquí que me impacta, hablando Jesús acerca de esta situación. Dice, cuida tu cuerpo, tu cuerpo también fue comprado por precio. Jesús no solo compró tu alma, no solo la recuperó, no solo recuperó tu espíritu, bajo su sacrificio de la cruz del Calvario, también compró tu cuerpo, te compró, me compró completamente. Nos compró espíritu, alma y cuerpo, porque todo eso fue diseñado con un propósito divino, con un propósito profético. El cuerpo tendría que ser glorificado después de la resurrección, el alma tendría que ser juzgada para poder estar con Él en la vida eterna, y el espíritu tenía que volver a Él, que lo dio cuando sopló en nuestras narices su aliento de vida. Todo esto tiene un propósito divino. Los que habitaban en Corinto decían, no, lo que hagas en el cuerpo no importa. Cuida tu alma y cuida tu espíritu. Al cuerpo lo que pida y que tome la forma que quiera. Y eso es una mentira asquerosa del enemigo. También tienes que cuidar lo que haces en el cuerpo. Porque dice Romanos 6 que nosotros antes con el cuerpo servíamos a la injusticia y al pecado, y una vez recuperado para Jesús tenemos que ahora cuidar cada uno de estos miembros para servir ahora a la justicia. Ahora somos esclavos de la gracia, somos esclavos del amor de Dios, y qué maravillosa esclavitud que estar bajo la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es 3 veces santo. Dice aquí en Mateo 18, versículos del 6 al 9, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, fíjate bien,
Fíjate bien el contexto en el que está hablando Jesús. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario. Es necesario. Cuando Jesús dice que es necesario, es porque sabe que se trae entre manos, porque estos tropiezos muchas veces destapan las broncas de perversión que hay en nuestro corazón. Esto es lo que descubre en nosotros los grandes vacíos de Dios, los que descubren de nuestro corazón dónde está escondida la perversidad. Dice aquí, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Fíjate, y está diciéndole a estas personas que son tropiezos para otro, que son tropiezo para otro. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, le está diciendo a estas personas, córtalo y échalo de ti. ¿Cuántas personas no han utilizado sus manos para hacer tropezar, para hacer caer, para hacer de tropiezo, para usar la iniquidad? ¿Cuántas manos no son utilizadas para tocar a las personas de maneras indebidas, para abusar sexual, físicamente de las personas? Y el Señor les está diciendo a esas personas, si tu mano o tu pie, ¿cuántas personas han utilizado sus pies para ir detrás de las personas y pervertirlas y ser tropiezo, impedir que puedan llegar a su propósito profético? ¿Cuánta de esta gente no está en las iglesias? ¿Cuánta de esta gente no actúa en el reino? Que mucha gente viene a las congregaciones solamente para buscar a quien puede hacer tropezar. Si tu mano, te está diciendo el Señor en esta hora, si tú me estás escuchando, escucha lo que el Espíritu te está diciendo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y la palabra cortar aquí dice, contrístate, aflígete por tu pecado. Pídele perdón al Señor. Cuando dice córtalo, quiere decir saca la iniquidad de tus miembros. Saca la iniquidad, saca la maldad. Saca el escandalón, saca la carnada. No utilices tus manos como un anzuelo, no les pongas carnada a tus manos y a tus pies para hacer tropezar a otros, para cambiar su naturaleza, para impedirles un buen fruto. Dice, échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Dice el Señor, es mejor que entres a esta vida puro, en esta vida entra sin esa iniquidad, sin esa maldad en tus miembros. Luego dice aquí en el verso 9, y si tu ojo, oh Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, arrepiéntete. Dice la Escritura, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, no me miraré de manera perversa a nadie. Es increíble cuánta gente muchas veces está alrededor nuestro, levantando las mismas manos, cantando los mismos cantos que tú y yo, pero tienen ojos que son ocasión de caer. Dice el Señor, sácalo. Échalo de ti. ¿Cuántos ojos llenos de maldad, de adulterio, de fornicación, de perversión sexual están a veces alrededor de nosotros? O nuestros ojos mismos están así. Dice, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida. O sea, Dios nos está dando la oportunidad de vivir esta vida de maneras distintas para alcanzar un propósito profético eterno seguro con Él. Que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. ¿Cuánta gente va a permanecer así? ¿Cuánta gente va a llegar hasta el final y nunca se va a doblar delante de esta palabra? ¿Cuántas personas van a pasarse toda su vida erguidos, altivos, soberbios, jamás reconociendo su pecado, jamás reconociendo su iniquidad, siempre culpando a otros, siempre culpando a los demás, pero jamás reconociendo lo que hay en su propio corazón, en sus propias manos, en sus propios ojos?
Y dice la Escritura que van a permanecer así hasta el final. ¿Cuántas veces nos ha costado tanto trabajo ir a perdonar a alguien o decirle que lo perdonamos? ¿Por qué? Porque siguen siendo tan soberbios, tan erguidos, que no son capaces de doblar su corazón y reconocer que también han fallado, que han pecado, no solo contra el cielo, pero también contra ti, contra mí. Dice la Escritura, cuida no solo tu corazón, cuida también tu cuerpo, porque tu cuerpo también tiene que estar sujeto a los deseos de Dios. Y otro punto aquí importante es: ama a Dios y a tu hermano. ¿Cómo lo puedo hacer? Obedece las reglas para sacar las ofensas de tu corazón y ser sanado. El mismo Señor nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve. Si viene y te pide perdón, perdónale. ¿Cuántas veces le preguntó Pedro? Debo perdonar a mi hermano, porque ya le perdoné una, le perdoné dos. Dice el Señor, hasta 70 veces 7, que 7 a la 70 potencia, cuyo resultado es un número infinito. ¿Por qué? Porque el perdón no va a componer a esa persona. El perdón que yo otorgo a la otra persona solo es mi propia liberación. Es para mi propia liberación, es para sacar los dardos de fuego del maligno de mi propia vida. ¿Por qué lo dice así? Porque se trata de ti, se trata de tu santidad, se trata de mi santidad, se trata de tu salvación, se trata de mi salvación, de tu eternidad y de mi eternidad. Aléjate de aquellos que quieran contaminarte con sus malas conversaciones. No permitas que nadie te corrompa para alejarte del lugar donde el Señor te ha sembrado. El arrancarte debe ser tarea únicamente de los ángeles al final de los tiempos. Y lo que el Señor nos insta ahora en este tiempo es a permanecer. Quédate en casa, quédate no solamente en tu casa como marido, como mujer, como tú siendo como hijo, ¿verdad? Quédate en tu casa espiritual, permanece, sé fiel hasta la muerte y Dios nos dará la corona de la vida. Dice la Escritura, es por ello que el Señor también nos dice, sé fiel hasta la muerte. Esas personas tóxicas solo buscan contaminar y detener tu crecimiento y la producción de tu fructificación en el reino. Otra recomendación de Dios es sigue la santidad. Y esto no es religión, esto no es religiosidad, esto es la ética del reino y es el requisito indispensable para mirar a Dios, lo dice la palabra. Es purificación, es un acto de pureza, es un camino de pureza. Es un camino de pureza, pero también es un acto purificador de parte de Dios para nuestra santidad y para nuestra santificación. Es un consagrarnos todos los días. Es que desde que antes de que te levantes, consagra tu mente, consagra tu corazón. Dile como le decía el salmista: Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón te agraden hoy, Señor. Que no te ofenda ni de palabra ni de hecho. Acuérdate de Jacob y de Esaú. Jacob, antes de aceptar que había pecado contra su hermano, solo pudo ver la escalera que lo conectaba al cielo. Pero hasta que el ángel del Señor peleó con él y lo venció para que pudiera reconocer esto en su propio corazón, entonces él mismo expresó que pudo ver el rostro de Dios en su hermano. ¡Wow! Me quisiera meter más en esta enseñanza, pero lo haré después. La amargura eso hace, te impide ver el rostro de Dios. Y mira, te quiero leer ya para finalizar una escritura, porque esto de la amargura puede estar en la familia, puede ser un demonio familiar. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18 y 19. Esto me impactó como tú no tienes idea. Porque si dice la Escritura que la raíz de amargura contamina, yo puedo ver cómo muchas generaciones han sido contaminadas. Puedo ver cómo esto se pasa de padres a hijos y de hijos a más hijos, y se van tejiendo, se va entretejiendo una cadena interminable de este sentimiento, de esta decisión. Dice Deuteronomio 29, 18 y 19, no sea que haya entre ustedes varón o mujer. Fíjate cómo comienza, varón o mujer, o familia, o tribu. Wow. Empieza por un individuo, se va a una familia, se puede ir a una tribu,
Se puede ir a una comunidad entera cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a los dioses de estas naciones. Generalmente esto es lo que produce, y ahorita te voy a decir cómo es que apartarse de Dios tiene que ver con la amargura. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, el que se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Esto no importa, no va a pasar nada. Tendrá paz, aunque ande en la dureza de su corazón. Esto es el pensamiento de un amargado. Esto es el pensamiento de uno que causa tropiezo. Este es el ADN de la cizaña, que se engaña en su propio corazón. Pero sabes, yo puedo engañarme. Y a lo mejor puedo engañar a mucha gente, pero a la única persona a la que jamás puedo engañar de la condición de mi corazón es a Dios. Te lo voy a leer en la palabra, en la versión Dios habla hoy. Dice, que no haya entre ustedes ni hombre ni mujer, ni familia ni tribu, que abandone hoy al Señor nuestro Dios para adorar a otros dioses de esas naciones. Que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Si después de haber escuchado los términos de este juramento, algunos de ustedes se cree demasiado bueno y piensa, fíjate bien, se cree demasiado bueno, otra característica de la cizaña, se cree demasiado bueno y dice, y piensa, todo me ha de salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana. Alguien que deliberadamente dice, no voy a pactar con Dios, no voy a hacer lo que me dice, no voy a perdonar a mi hermano, no voy a perdonar, no le voy a pedir perdón, no voy a reconocer jamás nada. Todo me ha de salir bien aunque haga yo lo que me dé la gana. Dice, Él será, fíjate nomás, Él será la causa de la ruina de todos, de toda su familia. Pero te voy a leer lo que dice aquí. En otra versión dice, asegúrate que no haya ningún hombre. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Que no haya ningún hombre, ninguna mujer o grupo entre ustedes cuyo corazón se esté alejando hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Asegúrense que no haya entre ustedes alguien que sea como una raíz que crece como una planta amarga y venenosa. Porque cuando esa persona escuche estas maldiciones y se crea bendito, esa otra característica de la cizaña, se cree bendito porque crece junto al trigo y se nutre de todas las cosas que están en la tierra donde está plantada la buena semilla, diciendo así, yo seguiré haciendo lo que me dé la gana, no me va a pasar nada. Entonces el resultado será desastre total. Wow. Mira lo que dice la palabra, la Nueva Traducción Viviente. Yo hago este pacto contigo, dice Deuteronomio 29:18, para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Asegúrate. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado. Por eso dice Jesús en la explicación, se fueron a dormir, se durmieron, y cuando se durmieron vino el malo y sembró la cizaña. Dice aquí, los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían de confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Wow. Y te voy a leer la última, que es la traducción del lenguaje actual. Por eso les ruego, aquí, ¿cómo cambia, verdad? Por eso les ruego que ninguno de ustedes, sea hombre o mujer, familia o tribu, deje a nuestro Dios para adorar otros dioses falsos. Y a veces los dioses falsos somos nosotros mismos. Para adorar a dioses falsos, quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte.
Se equivoca quien escucha las instrucciones de este pacto y crea, ya no solamente piense, crea que nada le sucederá si desobedece. Esa persona será culpable de que Dios castigue a todo Israel. A veces pagan justos por pecadores, por un solo amargado, por una sola cizaña en una tribu, en un clan, en un pueblo, en una relación conyugal, puede echar a perder la vida de muchos. Y yo estoy consternada con esta palabra, porque esto Jesús nos los vino a decir en el tiempo oportuno y sigue siendo cada día el tiempo oportuno, porque si esta palabra nos las dejó escrita, es para que todos los días al abrirla y la volvamos a leer, la volvamos a recorrer con nuestros ojos, pueda ser el tiempo oportuno. Todos los días son el tiempo oportuno para no llegar a ser esa semilla reciclada, esa semilla a la que por la dureza, a esa semilla que por la terquedad de su corazón lo único que sucedió es que se convirtió en una semilla que el diablo recicló. Pero ya había cambiado su color, ya había cambiado su sabor y por ende su propósito y su destino. Y yo quiero que oremos en esta mañana, porque si hoy reconoces y hoy puedes darte a la tarea de sacar eso de tu corazón, estás a tiempo de que el dardo de fuego del maligno que entró en tu vida, que penetró en tu vida con una ofensa, con un descuido de tu propio corazón y de tu propio cuerpo, cuando dejaste que tu cuerpo tomara decisiones que no eran buenas delante de Dios y te han llevado a poner en peligro tu eternidad, hoy podamos reconocerlo delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Y no solamente perdóname, yo decido hoy perdonar a todas esas personas que el enemigo ha utilizado para mandar su dardo a mi corazón. Lo arranco de mi corazón, arranco esa ofensa de mi corazón. No la quiero más, no quiero que produzca raíces amargas. Quiero seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual no podré ver jamás a Dios, ni ahora ni por la eternidad. Señor, te entrego mi corazón. Vamos ahí donde estás, dile: te entrego mi corazón. No sé cuántos dardos tengas ahí, no sé por cuánto tiempo estén ahí, no sé desde cuándo están ahí, pero sabes, no importa el tiempo. Dice la Escritura, esta vida nos da una oportunidad de reflexionar. Esta vida, dice, podemos entrar a esta vida sanos y salvos. Esta es nuestra oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestro corazón y sabes cuántos dardos de fuego han sido lanzados por medio de ofensas, por medio de amargura de otros, Señor. Hemos dejado penetrar la amargura, hemos dejado penetrar y hacer de la ofensa una estancia permanente en mi corazón. En este momento te pido que tú lo limpies, que tú lo liberes, que tú lo sanes, que tú lo restaures, Señor, que podamos ser personas no solamente que perdonamos, pero también reconocemos las ofensas que hemos hecho contra otros. Y te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús, que nos laves, que nos limpies de toda maldad y que podamos ser restaurados en tus manos, que pueda ser quitada, Señor, esa toxicidad, ese veneno, ese color que no corresponde a los hijos de Dios, en el poderoso de Jesús, y que podamos echar en este tiempo mano del discernimiento y mano de la santidad para que podamos ser preservados para ti. Te damos gracias, Jesús, gracias en el nombre de Cristo. Amén.